Hola amigos de radio, les saluda Carolyn Bastidas de Radio Educa, que como todos los días les acompaña en este mismo horario. El día de hoy les tenemos un programa que les interesará mucho escuchar. Hablaremos de las necesidades educativas, un tema del que todos sabemos algo, pero que se nos ha olvidado con el tiempo. ¿O a usted no le ha pasado, Jocelyn Chalco? Así es, Carolyn. Primero déjame saludar a nuestra querida audiencia que siempre está pendiente de nosotros. El día de hoy responderemos las siguientes preguntas que nos ha planteado la audiencia en base a este tema que son las necesidades educativas especiales. Ya, como primera pregunta tenemos, la Declaración de Salamanca, ¿por quién fue aprobada y qué defiende esta declaración? La Declaración de Salamanca fue aprobada por la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales en el año de 1994, la cual defiende la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Siguiendo con las preguntas, ¿qué menciona el preámbulo de la Declaración Mundial sobre la Educación? Este preámbulo, hace más de 40 años, las naciones de la Tierra afirmaron en la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a la educación. La finalidad principal formulada por la Declaración Mundial sobre la Educación es satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, reconociendo que la educación puede contribuir a lograr un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro, que al mismo tiempo favorecerá el progreso social, económico y cultural. Dentro de la siguiente pregunta tenemos que nos ayude comentando, comente sobre uno de los acuerdos internacionales. Uno de los acuerdos internacionales fue en el año de 1992, en donde la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 3 de diciembre de cada año el Día Internacional de los Impedidos y hace hincapié una vez más en la importancia de la integración plena de los discapacitados en la sociedad. Siguiendo con las preguntas. Defina qué es para usted la educación inclusiva. Correcto. Dentro de lo que nos comenta la UNESCO en el 2008, define a la inclusión como un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, la reducción de la exclusión dentro y fuera de la educación, una sociedad que busca la inclusión, acepta a todos los miembros como diversos. Entonces, crea las mismas oportunidades para todos, ajustándose a las necesidades individuales para que ninguno de ellos quede fuera de las posibilidades de crecimiento y desarrollo, es decir, la participación dentro de su entorno. Dentro de la siguiente pregunta tenemos, ¿qué nos plantea la educación inclusiva? La educación inclusiva plantea que tiene que haber acceso de niños y niñas y adolescentes con discapacidad a una educación formal de calidad, basándose en el apoyo al trabajo en equipo para lograr la inclusión. Una visión global de la atención educativa, es decir, a nivel institucional, no como atención puntual para unos pocos estudiantes. Dentro de esto, se debe preparar ambientes y generar recursos para atender a la diversidad, identificar las dificultades para convertirlas en una oportunidad de mejora y avance dentro de un sistema educativo. Trabajar con la comunidad en general, permitiendo una participación activa de todos sus miembros. También hay que generar una concepción natural acerca de las personas con discapacidad y en base a eso desarrollar una comunidad basada en valores inclusivos como la solidaridad, el respeto y la tolerancia. La siguiente pregunta. Cuando un alumno tiene necesidades educativas especiales, Listo. ¿Cuándo sabemos que este niño tiene necesidades educativas? Cuando el niño presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder al currículo regular. Aquí los aprendizajes comunes de su edad pueden ser bien por su causa interna o por un planteamiento educativo inadecuado. Necesita para comprender dichas dificultades condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas a los diferentes elementos de la propuesta curricular ordinaria.
así como la provisión de recursos específicos distintos de los que la escuela ofrece a la mayoría de los alumnos. Siguiente pregunta. ¿Qué son las barreras de aprendizaje y participación? Las barreras de aprendizaje y la participación. En el índice, el concepto de necesidades educativas especiales es sustituido por el término de barreras para el aprendizaje y la participación. Consecuentemente, la inclusión implica identificar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación, maximizando los recursos para apoyar ambos procesos. Las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos los elementos y estructuras del sistema, dentro de las escuelas, en la comunidad y en las políticas locales y nacionales. Las barreras pueden impedir el acceso al centro educativo o limitar la participación dentro de él. Siguiente pregunta. Háblenos sobre la exploración del conocimiento. Correcto. Aquí, hablando sobre la exploración del conocimiento, tenemos a uno de los miembros de la comunidad educativa, que son los profesores. Aquí la estrategia específica que se determine para recopilar la información sobre la escuela puede ser afectada por cuestiones como el tamaño de esta, sea primaria o secundaria, así como la naturaleza del grupo que comparte su conocimiento. En centros de secundaria grandes, por ejemplo, será imposible trabajar con todo el personal conjunto, excepto en una sesión inicial o de sensibilización. La implicación de este proceso se puede llevar a cabo en grupos según departamentos o cursos, con un miembro del grupo coordinador que los relacione entre sí. Será necesario que los grupos de distinta naturaleza se junten y se considere diferentes bloques temáticos. Aquí podemos de igual manera pues acudir a la inclusión de los. Siguiendo con las preguntas, tenemos, menciona alguno de los trastornos de aprendizaje. Uno de los trastornos de aprendizaje puede ser la dislexia, que es la dificultad en la lectura que imposibilita una comprensión correcta. Otro trastorno sería la disfasia. Es una afección que compromete el lenguaje, la lectura y la escritura de la persona. Siguiendo con las preguntas, ¿la dislexia es un trastorno que perdura toda la vida humana? Claro que sí. Ese trastorno es tratable, pero directamente prevalece toda la vida, no va a desaparecer. Dentro de los grupos vulnerables, ¿qué personas ustedes creen que se encuentren? Dentro del grupo de las personas vulnerables se encuentran las personas con enfermedades catastróficas, problemas de movilidad humana, adolescentes infractores, víctimas de violencia y adicciones. Siguiente pregunta. ¿Cree que es necesario involucrar a la familia en todo este proceso académico? Claro que sí, son fundamentales y es necesario involucrar a la familia del estudiante en todo el proceso, ya que proporciona información adecuada y constante, contribuyendo así al conocimiento y manejo exitoso de su hijo en el ambiente familiar y de igual manera explicar que la familia son los objetos que se han planteado en el aula para que el estudiante pueda directamente transmitir la información. Dentro de la siguiente pregunta, ¿cuál es el objetivo del programa de atención educativa hospitalaria y domiciliaria? Ya. Dentro del programa de atención educativa hospitalaria y domiciliaria es garantizar el acceso, permanencia y aprendizaje en el sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, hospitalización, tratamiento y o reposo médico. Aquí se basa recibir una atención educativa en forma colectiva y personalizada, integral y sobre todo de calidad, mediante la continuidad de su proceso de enseñanza, aprendizaje en el contexto educativo hospitalario o domiciliario. ¿Conoces alguna estrategia metodológica para llevar a cabo alguna actividad con los estudiantes privados de la libertad? Claro que sí. Una de las estrategias sería diseñar y ejecutar talleres sobre distintas expresiones artísticas y organizar proyectos educativos, culturales y lúdicos a partir de la realización de un sondeo sobre los intereses y expectativas de los adolescentes. Aquí se analizará con otras instituciones y organizaciones dispuestas a participar y apoyar en estas actividades. Eh, ¿Conoce algún proyecto tecnológico en el proceso de inclusión laboral para una persona con discapacidad visual?
Sí, dentro del proceso de inclusión laboral, este tipo de discapacidad requiere del desarrollo de procesos de comunicación en los cuales reciben un apoyo con el sistema de JAWS. Este es un lector de pantalla, así como la identificación de espacios mediante señalética en braille. ¿Conoces algún apoyo tecnológico para una persona con discapacidad auditiva en el ámbito laboral? Claro que sí, dentro del proceso de inclusión laboral, ese tipo de discapacidad requiere el desarrollo de procesos de comunicación alternativos por parte de los compañeros de trabajo. Hablar claramente, despacio, con palabras sencillas, pueden ser fácilmente leídas por los labios, escribir aquellos que requieren comunicarse y confirmar que los mensajes han sido comprendidos. Las responsabilidades encomendadas no deben implicar las necesidades de comunicación en el público. Tenemos la siguiente pregunta que es, ¿conoce algún tipo de apoyo para las personas con discapacidad intelectual? Uno de los apoyos para las personas con discapacidad intelectual son las pruebas. Se basa en las pruebas ya que deben de ser objetivas y con un lenguaje sencillo. Otro tipo de apoyos se basan en las instrucciones, en las evaluaciones donde deben ser segmentadas, ser cortas y sobre todo claras. La siguiente pregunta. ¿Conoce acerca de la clasificación de intensidades de apoyos necesarios? Claro que sí. La necesidad de apoyos varía en función a las personas, las situaciones y fases de la vida. Se distinguen en cuatro tipos de apoyo. Tenemos el intermitente, el limitado, el extenso y el generalizado. El intermitente tenemos un apoyo cuando sea necesario. El alumno no siempre requiere de él. En el limitado, la intensidad de apoyo es caracterizada por su consistencia a lo largo del tiempo. Se ofrece por un tiempo limitado, pero sin naturaleza interminante. Dentro del extenso tenemos apoyo caracterizado por la implicación regular y al menos algunos ambientales. Y dentro del generalizado tenemos apoyos caracterizados por su constante elevada y provisión de del diferente ambiente. Tenemos la siguiente pregunta, ya casi se nos termina. ¿Conoce algún tipo de apoyo para las personas con discapacidad física motora? Sí, uno de los apoyos es durante la evaluación. Se la debe permitir al estudiante el uso de ayudas técnicas, tecnológicas o sobre todo un material concreto adaptado, que los utilice de manera regular. Otro apoyo sería en el momento que está en el aula, deberá estar ubicado al frente del docente, contar con espacios accesibles que permitan el desplazamiento del estudiante, ya sea en silla de ruedas, muletas o en un andador. Terminando con la última pregunta es, ¿qué son las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad? Listo. Las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad constituyen el requerimiento de un trato diferenciado a los estudiantes que presentan limitaciones para acceder a los aprendizajes y por tanto requieren que involucre una variedad de estrategias de enseñanza y aprendizaje, apoyos que no son proporcionados a lo largo de la escolarización. Pueden ser causas socioeconómicas y ambientales, las causas educativas y las causas de origen familiar, que pueden ser como los conflictos familiares, sobreprotección, abandono emocional y maltrato físico, psicológico o sexual. Listo, serían pues todas las preguntas por el día de hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos y pues hasta una próxima ocasión. Publicidad. La educación va siempre siendo más inclusiva en los centros escolares y la atención es personalizada y adecuada a la diversidad. Pese a ello, los padres de un niño con necesidades educativas especiales siguen enfrentándose a un duro proceso en el que deben acompañar a su hijo, ayudarle y apoyarle en lo que necesite, y no siempre saben cómo hacerlo. Las asociaciones y entidades especializadas en cada trastorno, discapacidad o dificultades pueden resaltar de gran ayuda. Te invitamos a que puedas acudir a una de esas asociaciones y te ayude. Uno de los tres consejos generales:
Aunque cada discapacidad o dificultad en determinado campo tiene sus características, hay algunos consejos que debes tener presente para apoyar a tu hijo de la mejor forma posible. 1. Consulta al centro escolar. Si detectas alguna dificultad en tu hijo, acude al centro escolar y consulta a su profesor o a la consejería. Confía en los profesionales. Huye de consejos y recomendaciones bien intencionadas y escucha a los profesionales expertos en la dificultad o discapacidad concreta de tu hijo. Combina paciencia y cariño. Tu apoyo es muy importante para que el niño mejore, avance y aprenda. Y en ello son fundamentales la tranquilidad, la paciencia y el amor. Muchas gracias.